Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Tercera Posición. Ustedes saben, los vamos a acompañar durante una hora con distintas cosas que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Estamos, como siempre, con Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, acá estamos. Kiara... Carro. Muy bien, una estrellita para Lucho. Kiara Carro con nosotros. Bienvenida, Kiara, también. Y también la incorporación reciente que tenemos, que es el señor Lautaro Gorosito. ¿Cómo está, Lautaro? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, che, todo bien, todo bien. Con muchos temas dando vueltas en la agenda internacional. Vamos a arrancar por uno que tiene mucha actualidad, que es lo que pasó ayer en Bolivia, donde hubo elecciones presidenciales, la primera vuelta, ¿no? Así es, aproximadamente unos 7 millones de bolivianos se reunieron a festejar la democracia. Renovaban lo que es, presidencia y todo el parlamentario por los próximos 5 años. Sorprendió el candidato que salió primero, que tengo el nombre acá, es Cristiano Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo aproximadamente, todavía no están los conteos oficiales, un 31% de los votos. Sorprendió porque no estaba en los sondeos previos como uno de los favoritos, pero bueno, ahí estuvo. Y le siguió el expresidente de derecha, Jorge Tuto Quiroga, que se quedó en el segundo lugar con aproximadamente 27%. Hasta ahora habría balotaje el 19 de octubre, que son unas elecciones que marcan el fin de un proceso, no el fin, pero por lo menos una pausa en el proceso histórico que venía haciendo el MAS de la mano de Evo Morales, porque se interrumpen 20 años de gobierno justamente de la mano del MAS, y estamos ante un inminente balotaje entre un candidato de derecha y de extrema derecha. Ahí los tenemos a los dos, así que es un giro histórico y aparte creo que es el primer balotaje del país. La primera vez que hay un balotaje, exactamente. Así que esto va a ocurrir el 19 de octubre. También pasó algo raro en relación al MAS, Fede, que tiene que ver con la relación bastante entorpecida entre el presidente Arce y, por supuesto, Evo Morales. Evo Morales también se presentó ayer, pero sin presentarse, ¿no? Se trató de un llamado al voto anulado. Sí, hay que decir que estamos en una situación de excepcionalidad política en Bolivia, producto de que Evo Morales está invalidado para presentarse, proscripto políticamente, y que en ese contexto de esa discusión sobre la legitimidad de la prohibición de participación de Evo Morales, el sector que él conduce del MAS llamó a no votar o votar en blanco o anular el voto, que es lo que vemos que hizo Hubo un alto Evo porcentaje Morales. de voto en blanco y nulo, aproximadamente un 20%. Así que por supuesto que también entorpeció los comicios finales. Claro, por eso hay que decirlo que no se pueden analizar como si fuera una elección normal en el marco de la cual cuánto porcentaje sacó cada uno, sino que es en el marco de esta excepcionalidad política en la cual el principal líder del sector popular, que es Evo Morales, está invalidado para participar electoralmente, llamó a votar en blanco, ese voto en blanco o nulo sacó en el orden del 20%, y además eso representa una tensión muy fuerte con el actual presidente, Luis Arce, quien fuera el ministro de Economía de Evo Morales y que fuera electo como presidente en un acuerdo con Evo, cuando juntos pelearon para dar de baja lo que fue el golpe de Estado de 2019. Entonces, una historia intrincada, una especie de cuello de botella para el proceso popular en Bolivia, que tiene una tragedia como desenlace, con dos candidatos de derecha que se disputan la continuidad del gobierno, los sectores populares con escasa representación electoral y con una convocatoria por parte de Evo Morales a una especie de resistencia civil a gane quien gane, empezar una especie de protesta y de resistencia ante las autoridades por considerarlas resultantes de un proceso electoral ilegítimo. También ahí, sumando a lo que vos decís, me parece que hay que analizar en torno a los resultados electorales. El gran perdedor de la elección de ayer es el gobierno. Su candidato Eduardo del Castillo termina sexto con 3 puntos. Sí. Y Andrónico Rodríguez, que estaba en un posicionamiento de candidatura independiente. Sí, que rompe con el MAS. Rompe con Arce, pero también se pelea con Evo, porque Evo, dando esa discusión donde creía que había que deslegitimar las elecciones presidenciales, el voto nulo y blanco suman casi el 20% y termina doblando los votos de esos dos candidatos. Entonces hay un apoyo indirecto a la referencia política de Evo Morales todavía. Se volvió a repetir también el escenario electoral de, vamos a decir, el altiplano y la selva, que es una gran división en Bolivia que marca también, por supuesto, un perfil electoral. Por un lado están todas las poblaciones o los pueblos originarios que están en la región
del altiplano boliviano, y también, por otro lado, los millonarios, vamos a llamarlo así, que están en la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es la zona baja de Bolivia. Así que, sí, de hecho lo de Arce es importante analizar porque, bueno, hasta hace unos años parecía la descendencia directa de lo que era la conducción política de Evo Morales, pero bueno, a partir de 2021 más o menos empezaron con las rispidencias, más que nada en lo que tiene que ver con decisiones de gobierno. Y en lo que tiene que ver con, bueno, quién lleva la batuta, quién tiene la lapicera. Entonces, bueno, se terminó de romper esa relación entre Arce y Evo y, bueno, terminó cortando al sector popular en las elecciones. Hay que decir que Paz Pereira, quien es el hijo de Jaime Paz Zamora, quien fuera presidente de Bolivia, es oriundo de la región de Tarija, una de las regiones más ricas de Bolivia. Se caracteriza por la exportación de gas, le llaman la billetera de Bolivia, y viene a representar un poco los intereses del empresariado local. Un social cristiano, ¿no? Exacto, que se para de manos ante el retroceso del sector popular y que logra concitar una serie de adhesiones. Recordemos, tenía un candidato a vicepresidente que creo que es policía o ex policía. Sí. Viene a concitar, digamos, una cierta apoyo popular de su sector ante la crisis de los sectores populares, y que deja relegados a lo que eran las expresiones más tradicionales de la derecha boliviana. Si bien el propio Paz Pereira tiene una trayectoria política importante porque ha tenido distintos cargos, creo que recientemente era senador. Sí. Tuto Quiroga se termina posicionando con un discurso más de extrema derecha, si bien también es una tradicional expresión del neoliberalismo en Bolivia. Respecto a los sectores populares, lo que planteaba Lautaro me parece que es importante clarificarlo. El gobierno como tal tenía un candidato que nadie creía que tuviera chances. La expresión política del gobierno está en una vía muerta, el arcismo como tal no tiene capacidad de interpelación. Sí había un signo de interrogación respecto de la capacidad que pudiera tener Andrónico Rodríguez para encarnar, traccionar o representar a una parte de la base social de Evo Morales. Hay que recordar que horas antes de la elección Evo Morales salió a denunciar que Andrónico le propuso ser el vicepresidente y él lo rechazó, con lo cual hizo ahí un control de daño respecto de su base social y que no vayan a votar a Andrónico, que parece haber tenido una efectividad, con lo cual la mayor parte de la militancia masista parece haberse inclinado por este voto nulo. Recordar, Evo Morales está en Chapare, aislado. Si sale de ese lugar va a ser detenido por la policía boliviana, con lo cual también está en una situación de enorme fragilidad política e institucional. Ahí también, respecto, que ahora recién hablaba de las encuestas, en Bolivia la mayoría de las encuestas en las anteriores, también elecciones presidenciales, nunca fueron tan certeras porque evita encuestar a los sectores rurales y del altiplano, entonces sucede que nunca es tan certero. Y después, algo que decía Fede respecto al mercado de gas y del candidato a presidente, ahí también vamos a ver cómo se reordena en términos geopolíticos ese rubro de la economía boliviana, porque hoy el mercado de los hidrocarburos representa en la participación estatal un 80% y el litio es 100%, porque se encarga totalmente el Estado de extraerlo. Y sobre todo, ¿a qué se destinan esos recursos? Porque ellos tienen, acá les traje unos datos, ellos tienen el impuesto directo a los hidrocarburos, que el 70% de esos impuestos que recauda el Estado van a financiar las universidades públicas, a financiar el Sistema Único de Salud y los hospitales regionales. Y entre los programas sociales que hay está la renta dignidad, que es para adultos mayores, que se paga con gran parte del IDH, y el bono Juancito Pinto, que es un bono para los estudiantes de primaria y secundaria, y la demás renta se divide entre los municipios que son productores y extractivistas en esa materia. Toda cosa que supongo va a estar amenazada de aquí en adelante a partir de el evidente triunfo de algunos de los dos candidatos de derecha, que son los que se presentan para el balotaje del 19 de octubre. Lo más importante, entiendo, es eso, ¿no? O sea, que se terminan 20 años, por lo menos este ciclo de 20 años, y hay ahora un futuro gobierno de derecha. Será más derecha, menos derecha, pero es lo mismo,
durante los próximos 4 años en Bolivia, así que estaremos atentos a ese proceso lamentable. Yo tengo cierta pena también en relación a lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos sobre los movimientos populares y las dirigencias de esos movimientos populares, que en algún sentido no logran pasar algún tipo de barrera que indique la estabilidad total del sistema político en función de estos intereses populares que están representados por estos dirigentes. Está pasando en varios países de la región y obviamente Bolivia es una de las joyas, de las perlas que tiene la región en relación a los recursos naturales. Ya lo dijo Elon Musk, vamos a hacer todos los golpes de Estado que hagan falta para quedarnos con su litio. Bueno, parece ser que se ahorraron el golpe de Estado. Sí, es eso, lo habían intentado, lo hicieron en el año 2019, en noviembre del 2019, y de alguna manera la elección de ayer es la culminación de ese proceso que se inició en el año 2019 con el golpe, ¿no? Y con una crisis sigue, ¿no? con una crisis de representatividad también, porque sí. La división del oficialismo cuando Arce asume el gobierno, posterior a que se van los ministros de Evo, ahora con la posición independiente de Andrónico Rodríguez, que siempre fue el caballito de batalla joven de Evo Morales, termina marcando una crisis de representatividad que termina siempre de la misma manera, ¿no? Con gobiernos neoliberales y de derecha. Y Bolivia, como decías vos, Lucho, tiene un gran interés el poder económico y el norte por controlar los recursos estratégicos. Vamos a pasar a otro tema, en este caso tiene que ver con esta ansiada reunión que hubo finalmente entre el presidente Putin y el presidente Trump, fue en Alaska. En una base militar. En una base militar. Digamos. Vos estabas preocupado por los hoteles, me acuerdo. Yo estaba preocupado por los hoteles, sí, averigüé bien en las delegaciones, porque estos tipos se mueven con mucha gente, no se mueven solos. De hecho, llevan autos, etcétera, todo tipo de arsenal. Fue interesante lo de Putin, que estuvo previamente en la región bien oriental de Siberia, así esperó varias horas y después cruzó, dijo estamos a 4 horas de avión o 3 horas de avión, estamos muy cerca, somos países muy vecinos. Finalmente se encontraron, se subieron al auto juntos, eso llamó la atención también a nivel del protocolo, porque no pasa habitualmente, que hay menos con los dos presidentes más poderosos, podemos decir, o de los dos más poderosos del mundo. Entiendo que uno de los platos que se sirvieron fue a Zelensky, lo están ahí cocinando, en una relación bien compleja también en relación al resto de Europa. Por eso también en el día de hoy hay reuniones en Washington en donde están convocados los presidentes de Europa, que está el primer ministro alemán, Merz, está Macron también, está Giorgia Meloni. Toda la troupe. Toda la troupe. No sé si me estoy olvidando de alguno. Reino Unido. Reino Unido sí, también Reino estaba. La Comisión Europea y OTAN. Y la presidenta, exactamente, la presidenta Leyen, sí. de la Comunidad Europea. Es interesante lo que va a pasar allí porque lo que se está definiendo es el final de la guerra de Ucrania y la repartija, vamos a llamarlo de esa manera, la repartija que hay que hacer sobre tierras que son muy preciadas. Yo conozco el territorio, anduve por esos pagos. Y para que entiendan más o menos una geografía, la referencia es muy parecida a la Argentina, la geografía. O sea, son grandes extensiones verdes, estoy hablando sobre todo de la región oriental de Ucrania. Son grandes extensiones verdes que además tienen recursos naturales muy importantes, entre ellos el carbón. Hay grandes minas de carbón y además Rusia, la ex Unión Soviética, en esa región del Donbass había montado la infraestructura de metal mecánica importante. Por ejemplo, las grandes fábricas de trenes, de máquinas, todo ese tipo de elementos están en esa zona de Lugansk, Donetsk, por supuesto también la península de Crimea, y las dos provincias que están anexadas desde hace 3 años son Jersón y Zaporozhia. En principio ese es el esquema, el mapa que hay en este momento, y están viendo si lo desplazan o no a Zelensky. Entiendo que es una cosa más o menos así, ¿no? Bueno, Trump creo que una de las cosas que había sugerido en algún momento fue que la guerra podría terminar si Zelensky tomaba el compromiso de no unirse, de no seguir con su requerimiento de unirse a la OTAN. Claro, sí, una de esas cuestiones. Me parece que ya está cocinado, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque esto está produciéndose en este momento, ¿no? Es una discusión que venía postergada en el ámbito internacional, pero a partir de la juntada, la reunión de Putin y Trump, esto es el desencadenante, el detonante, Fede, ¿no? Sí, a ver, lo que se vio de la reunión
en principio había una expectativa que luego los anuncios capaz que no fueron tan un poco rimbombantes showcero como se, el claro, mucho reencuentro. ruido, pocas nueces. Pero bueno, de uno de lo que puede ver de la gestualidad y de las posiciones que se esgrimieron públicamente es que Putin se mantuvo con toda la línea de negociación que viene estableciendo Rusia, que es que no va a haber cese del fuego si antes no se cumplen con las garantías que para Rusia representan las razones por las que comenzó lo que para ellos es la operación militar especial. Es decir, Rusia no va a garantizar el cese de fuego para después empezar a negociar, sino que si primero no están dadas las condiciones de que Ucrania abandone la unión con la OTAN, que le reconozca la anexión de las repúblicas que votaron en el referéndum y Crimea, y a su vez también el concepto de desnazificación, que significa desarmar todos los batallones formales y paramilitares que operan dentro de esas zonas que se pretenden, digamos, reconocer la anexión con Rusia, no va a haber cese del fuego, con lo cual impone la perspectiva de máxima en el marco de la negociación. Frente a eso se lo vio a Trump dubitativo, digamos, como aceptando la propuesta de Putin y expresando que la va a trasladar a sus socios europeos, en el marco de la cual Zelensky ya salió a decir que él no pensaba renunciar a una parte del territorio ucraniano. Situación compleja también porque implica que un país abandone una parte de su territorio, digamos, independientemente de las simpatías que a uno u otro le pueda generar. Estamos hablando de interrumpir la continuidad territorial de un Estado en el marco de un conflicto abierto, situación que no se ve frecuentemente en un país de la escala y la importancia económica que mencionaba Lucho respecto de Ucrania, ¿no? Ya estaba eso, Fede, ¿eh? Ya estaba. La división desde el año 2014 está. Sí, eso seguro. O sea, pero y además la migración interna que tuvo Ucrania en relación a la rusofobia que se desencadenó en gran parte del territorio ucraniano. Ucrania es un país que tiene un nacionalismo ucraniano y hasta un tipo de vestimenta y demás, y por otro lado una gran población rusa que viene desde hace 500 años, ¿no? Y a partir del año 2014, cuando se produjo el Euromaidán, hubo una persecución rusófoba muy importante que obligó a desplazamientos internos de la población. Entonces quedaron reagrupados en Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y Gerson, y por supuesto del otro lado, del lado de Ucrania, sobre lo que podemos decir Ucrania occidental, ¿no? Con Kiev en base, pero también otras ciudades muy importantes del occidente ucraniano. Vamos a ver cómo termina eso, si se reparten o no las cosas y qué es lo que va a pasar con Ucrania en relación a la posibilidad de entrar en la OTAN o en la Unión Europea. Está cada vez más lejos. Parece ser que todos estos 3 años y medio que hubo de guerra están tirados por la borda para Zelensky. No logró hasta ahora ninguno de los objetivos que se había propuesto como presidente. Es un presidente bastante complicado, conflictivo, era un actor de televisión, un y estaba humorista. Cómodo con Biden también él, ¿no? Sí, claro, porque Biden era uno de los que promovió también esta situación que se vivió a partir del 24 de febrero del año 2022, ¿no? No, está claro que la subsistencia de Ucrania como un Estado independiente dependía de ciertas condiciones geopolíticas que a partir del 2014 cambiaron, Claro, ahí. y eso es lo que amenaza la continuidad del Estado como tal. Digamos, que Ucrania cambie el equilibrio político que tenía su gobierno, que permitía convivir con Europa y un vínculo amistoso, por decirlo de alguna manera, con Rusia. La decisión de cambiar eso a través de lo que fue el proceso del Euromaidán para acá determina que la continuidad del Estado como tal se ve afectada. Ahora, eso es un cambio muy importante que habla de hasta dónde se está jugando a fondo en este reequilibrio de los factores de poder a nivel internacional. Pasaron otras cosas también que extienden un poco el conflicto en el día de hoy, porque Ucrania bombardeó un oleoducto muy importante que surte a Hungría de petróleo ruso, eso por un lado, y además también en la continuidad bélica hay una obsesión, hay un objetivo muy claro que es el puente de Crimea, que permanentemente tiene atentados. Algunos de ellos, vamos a decir, fueron exitosos en el sentido de que lograron no romper el puente, pero sí dañarlo y tener que repararlo y demás. Y en el día de hoy también los servicios de inteligencia rusos dieron a conocer que frenaron un nuevo atentado con un vehículo lleno de explosivos
en relación al puente que une Crimea con el territorio continental de Rusia, ¿no? Crimea es una pequeña península que fue finalmente anexada, fue lo primero que se anexó de parte de Rusia en el año 2014, en marzo del 2014, ¿no? Así es. ¿Alguna cosa más sobre esto que veremos a ver qué es lo que pasa? Porque la verdad es que todavía no tenemos mucha más información. Eso es cosa que va a ir surgiendo en la medida en que estas reuniones que están habiendo hoy en Washington tengan algún tipo de desenlace, ¿no? Pero donde se está discutiendo si se acepta o no la división de las tierras, que ya de hecho está dada, pero que bueno, Ucrania dice necesitamos un permiso especial del Parlamento, una serie de gestos burocráticos para poder frenar esta situación. Nota a pie de página, Zelensky no participó de la reunión, pero bueno, le atendió el teléfono Javier Milei. Sí. 15 minutos estuvieron hablando. No. Dice es que Milei está en una... Ahora vamos a conversar también sobre la situación en Gaza. Argentina está atravesando en relaciones internacionales unas situaciones muy delicadas, como estar apoyando a alguien en el que en este momento está todo el mundo quitándole la silla, que es Volodymyr Zelensky. Y por otro lado también con Netanyahu, que tiene una invitación formal del presidente Milei para visitar a la Argentina el 12 de septiembre, 13 de septiembre. Él ya declinó, creo que Netanyahu ya dijo que no, sí, tiene pedido de captura internacional, o sea, y la verdad es que en este contexto agarrar una piedra bueno, ya sabemos lo que ha pasado en la historia argentina en relación a esto, ¿no? En la década del 90, de jugar arbitraria y livianamente en un conflicto tan importante como el que se vive en Medio Oriente. Yo no estoy tan de acuerdo con juzgar la pertinencia o no del alineamiento respecto de si nos subimos al carro del ganador o del perdedor. Nosotros nos tenemos que subir al carro de Zelensky, ya sea que gane o que pierda, porque esa no es nuestro conflicto, no tiene nada que ver con nosotros, no ganamos nada con ese alineamiento, independientemente de que él salga triunfador de esa disputa, y lo mismo en relación con la cuestión de Medio Oriente. Digamos, no es nuestra discusión, no tiene nada que ver con nosotros tenemos que seguir el interés nacional nuestro, que justamente no está puesto en cómo se resuelva la crisis en Ucrania, ni en Medio Oriente. Exacto, sí. Pero bueno, permanentemente el presidente comete esos errores en política exterior. Estas cosas cuestan caro, eso también hay que saber. Errores de esta naturaleza no son perdonables fácilmente. En general tienen después un vuelto muy importante. Así que esto fue un poco el resumen de lo que está pasando y estuvo pasando en la reunión de Trump y Putin y las derivaciones en relación a la OTAN y lo que va a pasar con los países más importantes de Europa en relación a Ucrania. Vamos a pasar a otro tema, Lautaro, en este caso tiene que ver con el encuentro del Parlasur Unión Europea, ¿no es cierto? Así es, Parlasur-CAF. Parlasur-CAF el jueves se va a estar firmando un convenio entre el Parlasur y la CAF. Va a ser un acuerdo de cooperación en donde se va a permitir realizar actividades de distintos temas de interés público en temas internacionales. No puedo adelantar mucho todavía, pero el jueves se va a hacer este encuentro en las oficinas de la CAF en Puerto Madero. Y aparte de la firma del convenio, se va a estar desarrollando un seminario, ahí sí, de discusión sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Va a ser un seminario y un evento abierto con muchos actores, con parlamentarios del Mercosur de todos los países, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con parlamentarios europeos también, que van a mandar su video tomando posicionamiento respecto del acuerdo, y también un poco para poner este acuerdo en un lugar de visibilidad y de discusión pública, porque seguramente el gobierno de Milei el año que viene mande este acuerdo al Congreso, y todavía no tenemos un posicionamiento claro, más allá del gobierno, de qué es lo que van a hacer los bloques opositores al respecto. El peronismo se está juntando para discutir esto, pero esto lo que tiene sobre la mesa también es que actores de Europa que se manifiestan en contra del acuerdo, entre ellos sectores de la Alianza Progresista de Demócratas y Socialistas del Parlamento Europeo,
Y no solamente sectores políticos, sino también sectores del agro. En Italia y en Francia hay sectores del agro que son los más reticentes a apoyar este acuerdo por una cuestión de competitividad, pero también por una cuestión de normas ambientales, que es lo que veníamos discutiendo y charlando en alguno de los programas anteriores. Y lo que va a tener esto de interesante es que van a estar participando también dentro de Argentina de todos los bloques políticos. Seguramente vengan parlamentarios de La Libertad Avanza, que es la idea, que la verdad que se viene discutiendo bastante bien el tema dentro del Parlamento, con algunos actores que siempre, viste que los libertarios tienen eso, que se desvían un poco de la corriente y se vuelven un poco locos, pero también se invitó a este evento a sectores de la sociedad rural, de la Federación Agraria, de la Unión Industrial Argentina y pequeños y medianos productores, para poder tener la voz de todos y entender de que a los sectores, sobre todo, que son los que votan a Milei en definitiva, o que Milei les promete que le va a bajar las retenciones, son a los que más le afecta este acuerdo también. Entonces, para poner ese contrapunto y poder lograr esa balanza de peso y contrapeso de una discusión que tiene que conocer todo el pueblo, ¿no? ¿El jueves entonces es? El jueves a las 2:30 de la tarde. ¿Y dónde se va a hacer, sabes? Eso se va a hacer en las oficinas de la CAF en Puerto Madero. Perfecto. Ahí está entonces. ¿Alguna cosa más para interesante? La semana que viene vamos a retomarlo, Exacto. Lautaro, para ver qué es lo que pasó efectivamente. Les vamos a estar contando. Uno de los temas importantes e ineludibles que hay en este momento en la política exterior tiene que ver con la situación que se está llevando a cabo desde hace varios meses ya. Yo ya perdí, fue octubre del año pasado, ya estamos casi un año de la situación de conflicto entre el ejército israelí, Israel, y la gente que vive en la Franja de Gaza. Vamos a conversar sobre este tema para desarrollarlo bien, para entender también bien qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, más allá de esta torpeza que marcábamos recién con Fede en relación a el presidente Milei, la relación con Netanyahu y demás. Por eso lo invitamos a Jorge Elbaum, que Jorge es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es periodista, investigador y profesor universitario, una persona que queremos y respetamos mucho. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, primera lectura, Jorge, respecto a lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza. Estamos en una situación ya prácticamente de final, yo no sé cómo definirla, porque el nivel de asedio que hay sobre la población gazatí, el desplazamiento ya de más de 1 millón de personas, el hambre, los bombardeos, la destrucción, en fin, están pasando una serie de cosas que está llevando a todo el mundo a mirar con mucha desconfianza y con mucho horror lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Sí, frente a una situación así, lo primero que hay que hacer es repudiar el genocidio, ¿no? De cualquier lado del mundo, levantar la voz para que Israel termine con esta situación que de ninguna manera puede estar justificado por un acto terrorista desarrollado el 7 de octubre del año 2023. Siempre, y creo que es bueno hacer análisis comparativo de otro hecho histórico del cual se cumplieron ahora 80 años, ¿no? Que es el bombardeo en Hiroshima y Nagasaki, que fue también un genocidio donde murieron casi 400.000 personas, entre las 300 que murieron durante esos 3 días, el 6 y el 8 y el 9, y posteriormente más de 100.000 personas producto de la radiación. ¿Y por qué creo que es importante comparar esto? Porque en aquella oportunidad fue una estructura de venganza, porque la guerra ya estaba terminada, 5 meses antes ya se había rendido Alemania, las fuerzas japonesas estaban exterminadas en términos militares, sin embargo Estados Unidos con el presidente Truman decidió una venganza sobre población civil, y ese es el concepto central que articula la idea de un genocidio, que es, lejos de un enfrentamiento militar, hacerle pagar a niños, a civiles, una situación de la cual en principio obviamente son absolutamente inocentes. Esa es una realidad objetiva, digo, esto es lo que está sucediendo y tiene un tema estructural de fondo, ¿no? El tema estructural de fondo es que hace también casi 80 años se dispuso la edificación de 2 estados, en 1947, en las Naciones Unidas dispusieron lo que se llamó la partición de Palestina, en aquel momento un protectorado
británico para que existan dos países para dos pueblos. En aquel momento, efectivamente, hay que decirlo, los países árabes no estaban de acuerdo, Egipto invadió Gaza, se quedó por 20 años, entre el 47 y el 67, Jordania no estaba de acuerdo, invadió Cisjordania entre el 47 y el 67, y a partir de 1967, de la Guerra de los 6 días, Israel hizo lo propio hasta el día de hoy. Situación que ha sido condenada sistemáticamente en los foros internacionales y que ha permitido que continúe así gracias solamente a Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad y han permitido, igual que en relación a la situación de las Malvinas, que la situación continúe a pesar de que la Asamblea se ha expedido tanto en relación a la partición como en relación a las Malvinas en forma infinitamente mayoritaria para que el Reino Unido abandone las islas e Israel abandone los territorios ocupados. ¿Qué imaginas que puede llegar a pasar a esta altura del conflicto, donde decíamos como 1 año y medio? ¿Qué imaginás, qué estás pensando, Jorge, en relación al final de esto? Que me parece que empieza a aparecer, ¿no? A ver, como conozco un poco la concepción y la visión, lamentablemente, de la derecha israelí, el objetivo que tienen es porque Gaza estuvo ocupada militarmente hasta el año 2006, cuando Sharon, el antecesor del mismo partido que Netanyahu, obligó a los colonos religiosos israelíes a abandonar la zona de Gaza. Lo que yo veo, de acuerdo a leer todos los días la prensa israelí, sobre todo Haaretz, que es lo más confiable, digamos, que es un periódico de izquierda israelí, es que quieren hacer una nueva ocupación de Gaza, obligando a los 2 millones de gazatíes a irse, ¿no? En nombre, en todo caso, de una venganza brutal sobre población civil, desplazamiento étnico y apartheid, como el que realizan dentro de Cisjordania, básicamente fuerzas militares y 600.000 colonos, que son los más reaccionarios y los más fascistas de la población israelí. Hay que decir que esta situación, que es estructural, como bien vos decís, se catapulta o encuentra su legitimación a partir de, como bien vos decías, los hechos terroristas del 7 de octubre pasado. ¿Qué situación hay en la negociación con la condición de los rehenes? Porque siguiendo un poco la prensa, leía que un poco la discusión es en relación al cese al fuego, que Hamas propone el cese al fuego como antecedente a cualquier discusión respecto de la liberación de los rehenes, y que Israel pretende la liberación de los rehenes como precedente a cualquier discusión sobre el cese al fuego. ¿Eso tiene alguna solución o es un juego de suma cero que va a perpetuar este proceso estructural que vos decís? Es muy buena tu pregunta, porque en realidad el juego de suma cero ha sido construido básicamente con una complicidad enorme entre Hamas y Netanyahu. De hecho, un mes atrás, Netanyahu, ante los medios de comunicación, asumió y se responsabilizó por haber financiado con millones de dólares durante 20 años aproximadamente a Hamas, para que Hamas se encargue de asesinar y para partir el movimiento nacional palestino, fundamentalmente contra la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah o OLP. Es decir, en este juego las ultraderechas, porque sin duda de mi punto de vista Hamas, que son los hermanos musulmanes, ¿no? Lo mismo que en algún momento gobernaron Egipto en algún momento, previo a que Nasser ha hecho un golpe en la década del 50. Surgieron en Argelia, ¿no? Los hermanos musulmanes. En realidad hay dos versiones. Sí. Inicialmente dicen muchos en Egipto, de hecho gobernaron Egipto. Hoy, digamos, es el entramado religioso político de Turquía también. En Libia también, ¿no? En Libia también. Y en Libia también, efectivamente, aunque no era Gaddafi. Gaddafi no era de los hermanos musulmanes. No, era panarabista. Me refiero a la Libia actual. Digamos, exactamente, hay gobernantes vinculados a los hermanos musulmanes. Jamás es eso. Son sunitas fundamentalistas, no creen en la posibilidad de una negociación, cosa que sí
y por eso reivindicamos, me parece, que es importante hacerlo, a los verdaderos representantes del pueblo palestino, que es Al-Fatah, la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, que nunca estuvo de acuerdo con las acciones que ha desarrollado Hamás, porque una cosa es luchas de liberación que uno enfrenta a una organización militar, y que me parece en el marco de la lucha por la liberación nacional está justificado, no contra civiles. Ya esto ha sido analizado un siglo y medio antes por un muchacho que se llamaba Ulyanov, que dijo, cuando hay lucha de liberación nacional es en todo caso contra militares, pero no pueden pagar el pato los civiles. Entonces, digo, Netanyahu y Hamás se retroalimenten, se necesitan y son lo mismo. Y son lo mismo, y en la medida, y son el problema central, digo, más allá de que el que está detrás es Estados Unidos, que financia económica y políticamente la continuidad de este desastre. Esto es así porque Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a las resoluciones de las Naciones Unidas. Si Estados Unidos hubiese dejado una vez de vetar lo dispuesto por las Naciones Unidas, hoy hubiese habido paz. Y lamentablemente la complicidad entre los sectores fascistas de la ultraderecha israelí y tanto de los demócratas como los republicanos en Estados Unidos nos han llevado a esta situación, que los que pagan por siempre son los más vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos, los inocentes que no tienen nada que ver con esta lógica, que quieren paz, vivir dignamente, pero por supuesto también quieren su derecho inalienable a un país independiente. Jorge, y nosotros en este conflicto Argentina, ¿cómo queda parado? Porque digo, veníamos de muchos años, casi que históricamente, de un principio de neutralidad, de no meternos en quilombo donde no nos llama, básicamente. Y ahora Milei está muy alineado, nos está queriendo alinear con Estados Unidos y con Israel. ¿En qué costo nos puede traer esto? Ya, es muy difícil de preverlo. Yo tengo una hipótesis que, por supuesto, es para debatir, ¿no? Yo creo que la mirada que hay internacionalmente de Milei es de mucho desprecio. A nivel general, es un personaje que todo el mundo sabe que está colgado de un pincel, y que le están dando el tiempo para que se hunda y deje de ser el títere de los grandes titiriteros, que son los que manejan esto, que son el Fondo Monetario, que es el Departamento de Estado, y que son los verdaderos jefes de esta realidad, que es la AmCham, que son obviamente la Embajada de Estados Unidos e Israel, etc. Por supuesto que en este momento Argentina está en un nivel de aislamiento político internacional enorme. Digamos, tiene dos socios, uno de ellos, Donald Trump, peleándose con todo el mundo, jugando a una situación de querer romper un poco su vínculo con Europa, porque en realidad el enemigo es China, entonces quiere ver si hipotetiza la conjetura que se pueda separar a Rusia de a China, etcétera, y todo este juego tiene en última instancia que ver con eso y con romper a los BRICS. Bueno, Milei ha roto los BRICS, ha impedido que Argentina hoy esté en los BRICS, pero creo que el destino de nuestro país tiene que ver con el sur global o con eso que los rusos llaman la mayoría global, y que bueno, será esto algo olvidable, terriblemente olvidable de nuestra historia. Creo que nos deja en una situación complicada, que rompe una historia de neutralidad y que además se alía con los únicos países en el mundo que votan contra la Argentina en relación a las Malvinas. Nada más ni nada menos. No, y que tampoco recibimos nada a cambio, digamos. Es como aliarse, por decir, estoy de la mano con Estados Unidos, pero tampoco, o sea, es como simbólica la alianza. Yo creo que uno puede decir empate. No, va en contra, porque si vos, digamos, todos los que te apoyan, en general en las relaciones diplomáticas hay un ida y vuelta. Te piden que apoyes algo, y vos apoyás, obviamente, hasta el límite de lo que tu visión de inserción global lo permite. Todos los países del mundo, salvo el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Ucrania, han apoyado siempre a la Argentina en relación a las Malvinas. Y ahora vos estás poniendo en juego momentáneamente mientras este patético personaje sea presidente. Pero efectivamente vos tenés razón, no tenemos nada, al contrario, se nos acaba de poner aranceles un 10% en general y un 25% para los socios históricos de Techín respecto a Estados Unidos, que la están pasando mal en eso, ¿no? Volviendo a la situación en Medio Oriente, ¿cómo pueden jugar los factores geopolíticos para estabilizar la situación o dejar que se profundice? Porque si vamos hace unos 3 o 4 años atrás en la historia de la región de Medio Oriente, había una perspectiva de cierta pacificación de la mano de lo que era la ampliación de la presencia china a través de iniciativas como el de la Franja y la Ruta, el acercamiento con Arabia Saudita y demás. Pareciera ser que
este atentado terrorista de Hamas y la vuelta a la ofensiva brutal de Israel sobre la Franja de Gaza le viene el anillo al dedo a los que quieren que no se estabilice la región y perpetuar la lógica del conflicto. ¿Crees que hay posibilidad de que el peso político de China, Rusia y demás ayude a estabilizar esto, o está en manos de Estados Unidos y las potencias occidentales? No, yo creo que todo el tablero internacional hoy está muy endeble. Hace 20 años atrás, Estados Unidos tenía una capacidad injerencista directa única, omnipresente, y hoy tiene que negociar, y se ve claramente hoy mismo en las relaciones con Zelensky, etcétera. Es decir, toda una situación es un tablero complejo en cual cada pieza se articula en relación a los otros. Vos, por ejemplo, para dar una idea que complejiza y que se haga entendible esto, Netanyahu es bastante socio de Putin, históricamente. Por X circunstancias que sería largo explicarlas. Israel no tiene buenas relaciones con Zelensky y se negó a entregarle poder militar, sobre todo la escafandra de hierro esa que se la pedían desesperadamente por el tema. Es decir, Israel tiene relativamente buenas relaciones con China. Entonces es muy complicado. Rusia tiene sigue teniendo 2 bases en Siria, a pesar de que Assad, 2 bases militares importantes, las únicas que tiene en el Mediterráneo. Es decir, hay algunas posibilidades. Ahora, creo que la solución frente a esta situación es una conferencia internacional para generar la independencia de Palestina, hacer una reparación histórica sobre el pueblo, sobre esos 7 millones de personas palestinas, liberar tanto a los rehenes como a los presos políticos palestinos, hacer una especie de plan Marshall internacional para Palestina. Y lamentablemente creo que eso, estando un personaje en el poder como Netanyahu, no lo veo posible. Hoy hay situaciones de marchas cotidianas cada vez más importantes en Israel. Y hay una revuelta de diputados importante. Allá es unicameral, no tienen constitución, es medio raro, digamos, ¿no? No han puesto la constitución justamente para no poner blanco sobre negro algunas cosas, le da la lógica. Se siguen la jurisprudencia inglesa en la tradición legal de Israel, pero es insostenible. Es decir, ¿cuánto pudo sobrevivir Sudáfrica a una apartheid antes de ser permanentemente aislado, incluso en última instancia hasta por los mismos países que lo instrumentaron? La única solución es 2 países para 2 pueblos, y ahí ya es un tema que creo que es discutible, etcétera, o un país laico para todos, que permita derechos civiles y políticos más allá de las creencias o las identidades étnicas de cada uno. Pero es un debate muy importante. Hoy por hoy está muy difícil la segunda opción, pero la primera es imprescindible, y terminar ya con esta masacre cotidiana que se está llevando vidas todos los días y que es insoportable, realmente es insoportable. Jorge, una consulta respecto de cómo, porque recién hacías mención a las marchas, hay marchas permanentemente en todo el mundo. Estuve viendo imágenes de Australia, por ejemplo, que me llamaron mucho la atención, porque Japón también. Japón, o sea, hay un gran desprecio a nivel social, probablemente no en términos políticos, como recién estabas analizando respecto a la geopolítica de este conflicto, pero sí socialmente hay un cuestionamiento global sobre la actitud de Israel respecto de la Franja de Gaza. ¿Qué pensás? ¿Qué costo puede tener esto dentro del aspecto ya probablemente más religioso también, ¿no? ¿Qué costo puede tener esto para Israel a nivel global, a nivel mundial? No, lo está teniendo enorme, digamos, movimientos incluso, yo formo parte del llamamiento argentino judío y desde el primer momento repudiamos la ocupación militar de Israel de Cisjordania, el sitio de Gaza, el ataque terrorista sobre una fiesta en octubre del 23, pero sabemos y declaramos que el tema estructural es el sometimiento de un país por parte de otro. Y es un problema estratégico. Y hay que denunciarlo. Y esto está pasando incluso con comunidades judías en todas partes del mundo. Digamos, nosotros tenemos vínculo con 50 instituciones judías de todas partes del mundo, de Occidente, de distintos lugares, y hay un pensamiento crítico respecto, e incluso el 30-40% hoy de Israel también. De todas formas, bueno, la situación continúa, todos los días hay más asesinatos, crímenes contra gente indefensa y desarmada, y bueno, uno tiene que elevar la voz.
Esto no es un tema de religión, esto es un tema humanitario, esto es un tema político y no importa de dónde cada uno viene, tiene que señalar de que ningún país puede cometer esta masacre y que de la misma manera que en el pueblo alemán en su momento quedó un estigma respecto a la Shoah, al asesinato de comunistas, socialistas, testigos de Jehová, discapacitados, judíos, etcétera. Bueno, esto es una cocarda negativa que no se lo secará nunca Israel, y creo que hay que denunciarlo y hay que exigir que termine, y por supuesto tienen que someterse a un Nuremberg, digamos. Netanyahu, hoy justo fuimos con un grupo de compañeros a Comodoro Pi a presentar un pedido de detención de Netanyahu en el caso hipotético que llegue al país, que llegue a la Argentina, y denunciando que si el Poder Ejecutivo le da su anuencia, es cómplice de violar un tratado constitucional argentino, que es el Tratado de Roma, sobre el que se monta el Tribunal Penal Internacional. Hay que hacer todo lo posible para que esto termine rápido, pero también para que haya una solución estratégica, porque si esto termina ahora y de acá a 20 años vemos lo mismo, no hay solución. Jorge, ¿qué nos podrías contar de la política interna de Israel alrededor de este conflicto? ¿En qué posición queda Netanyahu? ¿En qué posición queda la oposición a Netanyahu? ¿Cómo ves ese paisaje interno de la política israelí alrededor del conflicto con Gaza? Primero hay que explicar esto, ¿no? Israel es no los territorios ocupados. En los territorios ocupados hay 2 millones de gazatíes, ahora terriblemente ocupados y masacrados, y en Cisjordania, lo que se llama Cisjordania, hay unos 5 millones de palestinos. Dentro de Israel, lo que se considera dentro de Israel, la línea verde, llamémosle, ¿no? Hay 10 millones. De esos 10 millones, 2 millones y medio son musulmanes árabes israelíes. Y hay 300.000 kurdos, que son musulmanes muy originales, etc. Y hay unos 100.000 o 150.000 armenios, cristianos, ortodoxos, etc. Pero hay 2 millones y medio de árabes. Votan y tienen sus representantes en el Congreso. Lamentablemente, como las elecciones son optativas y muchos árabes israelíes sufren bastante la discriminación, a veces algún sector es bastante desconfiado de ir a votar. Pero hay representantes de una lista que yo valoro mucho y conozco mucho a la gente, que se llama la Lista de Unidad. Es una lista árabe-judía, una lista de izquierda, donde está Ofer Kasif, que es un diputado israelí, judío, del Partido Comunista Israelí, muy importante. La semana pasada lo acaban de echar del Parlamento por segunda vez, lo suspendieron por 6 meses en noviembre del año pasado por decirle en la cara a Netanyahu que era un asesino. Está Odeh, que es el jefe de ese partido, que es un árabe dentista de Haifa, musulmán. Hay un sector, ese sector es pequeño. Después hay un sector que venía de Abodá, de la socialdemocracia, etcétera, que era el partido de Rabin, que era el partido de Pérez, que era el partido que están en la oposición hoy. Y la derecha israelí, el Likud, que tiene 30 de los 120 diputados, repito, 31 de los 120 diputados, está aliado a 4 organizaciones, 2 neonazis, digo yo, que son los colonos, 2 organizaciones de los colonos, y otras 2 organizaciones religiosas, una askenazí y otra sefaradí, una descendiente de europeos, otra descendiente de orientales o sefaradíes. Sefarad quiere decir España, ¿no? Esos grupos aliados, estos religiosos juegan para quien tiene la mayoría, para tener mayores posibilidades de meter sus temas, pero estuvieron bien con los laboristas, estuvieron bien con esto, podrían tener no tienen problema, mientras que le den los beneficios. Son algo así como los saltimbanquis que tenemos en el Parlamento, que depende por dónde venga el viento, pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Están con Milei, mañana están con los otros. Es una moda a nivel global. Sí, que no tienen principios sino negocios, ¿no? Bueno, hoy por hoy, ¿qué pasa? Para entender la lógica cómo funciona en Israel. Un sector ve a Netanyahu como un vengador que logró venganza sobre los 1.500 asesinados el 7 de octubre. El tema es que en la mirada histórica de lo que se llamaría el síndrome de la Shoah, y eso hay que entenderlo antropológicamente, la población israelí se cría diciendo: nosotros nos mataron una vez, no nos van a matar más.
Este es el concepto fundacional con el cual uno se educa, ¿no? Y con algunos componentes también, que es interesante explicar por lo menos, es que en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos, entre el 39 y el 45, los países árabes de la zona, incluso dominados por los británicos y por los franceses en el Líbano, etcétera, etcétera, jugaron para la Alemania nazi. Claro. Pero no es porque eran nazis, sino porque jugaban contra los británicos, que eran los opresores de ese momento, ¿no? Entonces, los líderes religiosos, sobre todo el mufti de Jerusalén, la autoridad máxima del mundo musulmán de esa época y de esa zona, bueno, vivía en Berlín, se fotografiaba con Hitler, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace la partición de Palestina, los árabes no están de acuerdo con que haya herejes en esa zona, ni cristianos ni judíos, recordemos las cruzadas y al gran Soleimán el Magnífico, que logró vencer a las bestias de las cruzadas. Cuando se hace la partición de Palestina, los árabes no están de acuerdo y empieza una guerra que se llama la Guerra del 48. Esa guerra es ganada gracias a la Unión Soviética. Israel recibe las armas de tanto de la Unión Soviética como de los países porque eran una continuidad, si se quiere, lamentable, ridícula, de la Segunda Guerra Mundial, en donde los árabes estaban contra los británicos, contra Occidente, contra los que habían ganado la guerra recientemente. Israel se pone del lado. Ese periodo dura hasta el 56, en el cual Nasser da un golpe de Estado siendo militar contra los hermanos musulmanes, claro, en Egipto, y dice: voy a tomar el canal de Suez, que es mío. Lo nacionaliza. Y lo nacionaliza. Claro. Y ahí Israel vira, sale Nasser se junta con la Unión Soviética, el panarabismo se hace más vinculado a si se quiere, a lo que llamaba el socialismo real en aquel momento, e Israel cruza la frontera y se junta con el Reino Unido y con Francia contra Nasser en la guerra del 56. Pasan Entonces, de la lógica de la Segunda Guerra a la lógica de la Guerra Fría. Exactamente, lo definiste bárbaro. Pero esto en la configuración mental de los israelíes es: a mí me mataron una vez, no me van a matar más, y estos tipos, siendo musulmanes, que persiguen a las mujeres, que odian, que tiran a los gays desde el segundo piso, que eso es verdad de jamás, hay que decirlo, porque si no hay cosas que no se entienden, ¿no? Son la civilización y barbarie. Digamos, ellos son los atrasados, nosotros somos la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, esa configuración, porque, a ver, y otra cosa que es muy difícil de explicar, el Likud es un partido laico de ateos, fachos, desde Jabotinsky, su fundación, no son creyentes. Están aliados a unos delirantes que son igual que Hamás en términos, digamos, de vínculo misógino, etcétera, etcétera. No te tirarán de un edificio como hace Hamás, pero tienen un vínculo así muy brutal en relaciones de género, etcétera. Entonces, esa cosmovisión es la que implosiona cuando ven lo que ellos llaman un pogrom. Dice: nosotros nos persiguieron durante 8 siglos, nos perseguían, ahora somos machos. Ahora nadie nos va a perseguir y si es necesario tiramos 3 bombas atómicas. Y tienen 90. Y esto no es una tontería. Porque no me cabe la menor duda que tienen escenarios respecto a Irán de tirarle 3 fierros, como hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. No me cabe la menor duda, La menor duda, porque es como el gran regulador, digamos, el poderío regulador o estabilizador, como lo queramos llamar, ¿no? Y funciona. ¿Cuál es la causa por la cual invadieron Irak y no Corea del Norte? Claro. Es así. Esto es una locura que funciona así. Jorge, hay algunas cosas que llamaron mucho la atención de lo que pensaba, por ejemplo, Trump respecto a la Franja de Gaza. Yo no puedo olvidar el famoso video que publican con inteligencia artificial en donde habían hecho de la Franja de Gaza un gran resort internacional lleno de shoppings y fuentes con agua y qué sé yo, ¿no? Y tómenselas de acá, váyanse todos los gazatíes de esta zona porque vamos a hacer un gran resort. ¿Qué significa eso? ¿Qué parte performática estás viendo? ¿De qué se trata en ese tipo de lectura sobre lo que está ocurriendo frente a un genocidio, ¿no? Es que lo que yo veo es lo mismo que está haciendo Trump hoy en Washington, desplegando las fuerzas militares sobre la capital del país, y lo que está haciendo en el resto, haciendo una cacería de inmigrantes negros. Hay un componente racializador muy fuerte
en la derecha global, que se ve también en Argentina, digo, ¿no? Con más o menos particularidad, pero esta frase de Milei, nosotros somos más lindos moralmente, estéticamente, etcétera, etcétera, ahí está cargado por un componente histórico de desprecio a los pueblos originarios y a todas las diversidades, etcétera, ¿no? Y yo veo una homología, digamos, una coherencia entre lo que Trump pretende y está haciendo en Estados Unidos, que es escandaloso, con prisiones, con campos y campos de concentración, campos de concentración, y lo que pretende hacer o lo que está haciendo de alguna manera ya en Netanyahu en Gaza. A ver, el concepto estratégico de seguridad nacional que se aplicó sobre todo en América Latina respecto al conflicto interno y a los problemas políticos, es el mismo con distintas particularidades que está en Israel. Y bueno, estos tipos, yo no tengo seguridad si estos tipos están acá. Más o menos esto funciona así. Si estos están acá, yo no tengo seguridad. Y eso lleva una deriva, bueno, y si se tienen que ir y si los tengo que echar, que se vayan. Bueno, es un nivel de crueldad. En vez de, pensarlo en formato de Rabin, ¿no? Bueno, vivamos juntos, veamos a ver cómo nos ayudamos mutuamente. El pasado, bueno, sí, cagada nos mandamos todos, qué sé yo, hagamos un Nuremberg, no sé, y empecemos de nuevo. Pero Alemania mató 28 millones de soviéticos. ¿Qué haces con Alemania? ¿Borrás a esos 70 millones que quedaron? No, bueno, tenés que hacer algo, hay que construir algo a pesar del dolor, etcétera. Bueno, yo creo que hay que repensar las relaciones, y no creo que un tipo como Netanyahu o personajes como Hamas tengan mucha capacidad. Sí creo que la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, tiene mucha capacidad de sentarse a negociar. Se tienen que ir los colonos, sin duda, es tierra de Cisjordania, o negociar, como en su momento se pensaba en el caso del proyecto de Oslo, tierra por tierra. Bueno, si vos me estás ocupando un pedazo acá, dame un pedazo enfrente, pero yo tengo derecho al agua, a vivir dignamente, a que mis hijos tengan seguridad, etcétera, etcétera. Es complejo, pero se puede hacer sin duda, es decisión política, y el que lo está impidiendo para mí es Estados Unidos. Porque si Estados Unidos dice... ¿Por qué lo está impidiendo? Y porque veta porque no le dice a Israel, che, flaco, sentate a negociar. ¿Pero con qué objetivo perpetúa este conflicto? Primero, porque tiene ahí una sede, es el 51 Estado de Estados Unidos, una sede geopolítica clave, con posibilidad de despliegue militar en la zona rapidísimo, primero. Segundo, por, obviamente, negocios militares, negocios económicos, confianza geopolítica es el concepto central. Hay confianza, es decir, confianza desarrollada, sobre todo desde el 56 para acá, digamos, ¿no? De hecho, yo contaba antes lo del quién votó. Argentina votó por la partición, ¿no? En el 48-49, me parece que fue en el 49, Perón. Primero se abstuvo y después votó, ¿no? Estados Unidos fue después que la Unión Soviética. Porque tenía miedo que se le vayan negocios, ¿no? Bueno, hoy por hoy es un emplazamiento, también, digámoslo, porque si no hemos mentido, pareciera que fuese diferente Israel a Qatar, o a los Emiratos, claro, o a Arabia Saudita, todo es lo mismo. Es decir, son zonas que pueden estar disputas, sobre todo en relación a Rusia, a los BRICS en algún momento. Fíjate qué dato. Arabia dice que va a entrar a los BRICS y después se baja. ¿No? Ahí pesa, alguien le dijo, che, sonó un teléfono. Sonó un teléfono. Es nuestro objetivo, decía. Claro. Bueno, pero no hay diferencia entre Israel y los Emiratos, donde Trump quiere hacer otra de sus torres. Es lo mismo. Es decir, ¿no? Y yo creo que esa es una forma de pensar que no es, lamentablemente, quienes hacen análisis internacionales no la ven, ¿no? Dicen, no, esto es un tema étnico, no, flaco, esto es un tema de geoestratégico, de quién tiene más poder en determinados lugares, quién juegan para mí, quién juegan para China, y ahí funciona y ahí se resuelve, me parece.
Jorge, te agradecemos muchísimo. La verdad es que muy instructivo, muy claro todo lo que contaste alrededor de este conflicto tan complejo también, ¿no? Porque hunde sus raíces en muchos siglos atrás, no es una cosita que tenga 50 años solamente. Sí, ¿no? una cosa chiquita ahí. Sí. Los musulmanes y los judíos nos llevamos bien desde el siglo V que nació el mundo musulmán Sí. hasta 1940. Realmente. Eso es muy importante porque han convivido durante muchísimos años. Y fueron lugares en donde los judíos no fueron perseguidos, casi. Claro. A diferencia del mundo católico, donde cobramos en mis ancestros que vinieron corriendo de los pogroms rusos a lo pavote. Así que digo, el quilombo entre el mundo musulmán, si uno lee el Corán, que recomiendo sobre todo, yo soy ateo, pero digo, me interesa culturalmente, ve el respeto. En el Corán se llama a los judíos el pueblo del libro, ¿no? De hecho, rezaban mirando a Jerusalén al Sí, principio, sí. hasta que después, posteriormente, se cambia el A la giro Meca. a la Meca, ¿no? Así es. No, pero ahí, bueno, Jerusalén es Al-Aqba, se dice en árabe, es el segundo lugar más sagrado para el mundo musulmán. Claro. Y el lugar, además, en donde se expulsó a los cruzados, y celebro esa victoria del mundo musulmán en el siglo XI. Qué brutalidades que fueron las cruzadas. No. Las barbaridades que hizo el cristianismo también, Así es, ¿no? así es. Jorge, muchísimas No, gracias. gracias a Héctor. ustedes. Chau. Un gusto Gracias. enorme. Hemos terminado, gente. me Programón. parece, ¿no? Programón, Hoy me parece, lindísimo, sí. lindísimo. Estuvo bueno Para seguir. escuchar a Jorge porque para entender bien un conflicto que es muy complejo, está lleno de matices por todos lados. Y tenemos gente para agradecerle, Fede. Así también, es, ¿no? bueno, ante todo en la dirección Bruno Capaccioli, la coordinación general de producción Pascual Calicio, Sí. la producción general Emilia Raciati, el sonido, asistencia y dirección Sabino Gual, y en la conducción acá ¿Qué el les habla? emérito profesor Luciano Galende, Kiara Carro y quien les habla Federico Montero y Lautaro Golosito, que nos acompañó en la primera parte del programa. Clarísimo. Kiara, tenemos todas las redes, cosas para que la gente se pueda suscribir y demás. Sí, principalmente, bueno, este programa queda en Eva Comunidad Organizada, en YouTube lo pueden ver, pero también están los canales compañeros, Justicia Social y bueno, Eva en Vivo, nos pueden seguir por ahí y también en Instagram, Eva en Vivo si no me equivoco, y afiliarse Eso, si alguien quiere aportar, ¿cómo hace? para aportar. Eso. Sí, ahí está, mirá, ahí producción me puso el QR, tenés que buscar otro celular y escanearlo de otro celular, Sí. ya tuvimos esta discusión. Saquen ahí rápido, sacan el QR. evatv.com.ar. evatv.com.ar, si no quieren escanear el QR, lo pueden buscar por ahí. Muy bien, gente, nos encontraremos el próximo lunes, pasemos una buena semana y seguiremos conversando sobre estos temas tan importantes aquí en Tercera Posición.